Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Mira, para empezar yo quiero agradecer eh, a tu persona y a los compañeros de la Liga, y siempre es un gusto encontrarnos, aunque sea virtualmente. Por otro lado, yo quiero recordar que hace 10 días conmemoramos una fecha lamentable en la historia del pueblo palestino y de la humanidad, que es el aniversario 53 de la llamada Guerra de los 6 días, que tuvo como consecuencia la ocupación de los territorios de Palestina, de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. También quiero enviar un saludo muy especial a todos ustedes, porque mañana es una fecha memorable para el pueblo argentino, porque es el aniversario del paso a la eternidad de un personaje importante en la historia de la lucha del pueblo argentino, que fue el general Güemes. Entonces, es un momento muy especial, porque junto con eh, el recordatorio de estas fechas importantes, lamentablemente estamos viviendo un momento muy especial, que es sumamente difícil, con una pandemia por medio que amenaza a toda la humanidad y que ha tenido una consecuencia nefasta para la vida de cientos de miles de seres humanos. Y esto nos tiene que hacer recapacitar y recordar a toda la humanidad, especialmente los gobernantes y las grandes potencias, que han invertido tantas sumas de dinero y han creado eh, arsenales de armas que son capaces de destruir no solo al planeta Tierra, sino a varios planetas, y no han sido capaces de prevenir algo tan obvio como una pandemia de un virus que pueda propagarse y que pueda tener un costo muy alto en vidas humanas principalmente, y este va a tener un costo también para las economías del mundo, y seguramente todos seguimos las noticias, económico muy alto, pero más que nada, un costo humano muy alto. Y aprovecho para enviar un saludo solidario a todas las familias y personas que han padecido este mal, y les deseo recuperación pronta a los enfermos y a aquellos que han perdido la vida, que en paz descansen. Lamentablemente, esto no ha sido suficiente como para detener los planes expansionistas, agresivos, tanto del imperialismo como del sionismo. Porque por un lado, Estados Unidos y otros gobernantes de la misma doctrina del señor Trump mantienen esta ofensiva agresiva a nivel mundial, cubriéndose de esta pandemia, aprovechando que todo el mundo está pendiente de esta pandemia, implementan políticas que pueden tener consecuencias nefastas para todos. Por su lado, el señor Trump sigue con sus guerras, tanto políticas como militares, inclusive, económicas, comerciales, y se ha retirado de tantos protocolos, tratados, acuerdos, organismos internacionales, el acuerdo con Irán, el acuerdo de espacios libres con Rusia, el acuerdo de
misiles de largo alcance, un montón de acuerdos y le declara la guerra económico-político y comercial. También está retirando tropas norteamericanas, inclusive de países muy aliados y dependientes de Estados Unidos, como por ejemplo Alemania. Por su lado, el sionismo, luego de 3 elecciones en el lapso de un año, ha logrado formar un gobierno de coalición, curiosamente, entre el fundamentalismo que ha gobernado el Estado de Israel en los últimos años, junto a aquel candidato que fue oponente del señor Netanyahu, Benny Gantz, que se perfilaba como un oponente con un programa supuestamente diferente. Finalmente conforman un gobierno de coalición basado principalmente en un tema sustancial que es la anexión de zonas del territorio palestino ocupado de Cisjordania. Y recordemos que se trata de un intento de anexión de los asentamientos, además de el norte del Mar Muerto y el Valle del Jordán. Esto constituye casi el 30% del territorio de Palestina o de Cisjordania. A esto hay que sumar el territorio de Jerusalén, que fue anexado y que constituye cerca del 18% de la superficie de Cisjordania. Entonces, 18 más del 30% que suma entre el norte del Mar Muerto, el Valle del Jordán y los asentamientos, suma más del 50% de Cisjordania, anexado a Israel. Y han fijado una fecha para el 1 de julio para implementar la anexión de dichos territorios. Conforme a este plan que coincide con el llamado acuerdo del siglo que el señor Trump anunció el 28 de enero del año en curso, que dio a conocer en la Casa Blanca en presencia de el señor Netanyahu y su antiguo oponente, el señor Benny Gantz. Acá es importante resaltar y tener en cuenta que el imperialismo y su instrumento, el sionismo, han logrado minimizar este llamado conflicto, que al principio era un conflicto árabe-israelí, luego pasó a ser un conflicto, entre comillas, palestino-israelí, para que finalmente sea tratado como un problema interno de Israel. Porque el día antes del anuncio del señor Trump de su llamado Acuerdo del Siglo, había invitado al primer ministro israelí, que es el oficialismo, y la oposición, representada en el señor Benny Gantz. Y fíjense, invita a 2 partes israelíes, el oficialismo y la oposición. A cambio, ignora totalmente a la parte palestina. Y esto confirma lo que estoy planteando, que está tratando este tema como un problema interno israelí, no un conflicto, entre comillas, o un enfrentamiento, entre comillas, o un problema
palestino-israelí o árabe-israelí. Finalmente, cuando se conforma el gobierno, uno de los ítems más importantes es el tema de la anexión y le da la autoridad al primer ministro, señor Netanyahu, para implementar esta anexión. ¿Qué significa la anexión? Significa sumar una importante parte del territorio palestino ocupado al Estado de Israel. Con esto, Israel está cumpliendo con una de sus características o de las características del sionismo, que es el expansionismo. Y está siendo fiel a su esencia colonialista. Al anexar este territorio, también significa la imposibilitación del establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, viable y con continuidad geográfica. Pero también hay que recordar que este mapa de la anexión coincide con el mapa que difundió el señor Trump y que permite la anexión de estos territorios palestinos ocupados. Entonces, el objetivo principal es imposibilitar el establecimiento de un Estado palestino viable, continuo, con continuidad territorial, independiente y soberano. ¿Esto qué significa? Significa que habrá un solo Estado, que es el Estado de Israel, con un sistema de segregación racial, un estado de apartheid, igual que como vivieron otros pueblos, como por ejemplo Sudáfrica, que sufrió y padeció este sistema de apartheid. Solo Estados Unidos apoya incondicionalmente y de hecho este plan es de autoría norteamericana, a pesar de que es algo que tuvo Israel siempre presente. Y para esto quiero recordarles que en 1979 la Organización Sionista Mundial publicó un mapa similar al que publicó el señor Trump y que ahora el señor Netanyahu o el gobierno de Israel quiere implementar al anexar a estos territorios palestinos de Cisjordania. Para el derecho internacional, esto es una grave violación al mismo, al derecho internacional, lo mismo que las convenciones de Ginebra y los acuerdos de la comunidad internacional, de los organismos internacionales que prohíben la ocupación de territorios ajenos y la anexión de los mismos. Porque conforme al derecho internacional, una potencia de ocupación no puede alterar ni cambiar el estatus del territorio que ocupa, tampoco puede trasladar población civil de la potencia de ocupación al territorio ocupado. Y esto es lo que está haciendo Israel. También es bueno volver a un año y medio atrás, cuando el señor Trump, el 6 de diciembre del año 2017, reconoció a Jerusalén como capital de Israel y posteriormente trasladó su embajada desde Tel Aviv a la Ciudad Santa. Y más tarde, el mismo señor Trump reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, que es territorio sirio, que ocupó en la llamada Guerra de los 6 Días en 1967.
Esto reviste una gran amenaza para la estabilidad y la convivencia pacífica entre pueblos, estados y naciones. ¿Cómo es esto? Porque tanto en derecho como en política, y yo he dicho esto en reiteradas ocasiones y vuelvo a reiterarlo con las mismas palabras, tanto para la política como el derecho, hay algo que se llama precedente. Cuando una cosa se repite una y otra vez, cuando se repite en tercera o cuarta vez en otro sitio, se toma como un antecedente lo que había acontecido anteriormente. En este caso, la anexión de Jerusalén al Estado de Israel fue reconocido por Estados Unidos y por otros países. Pocos, pero los hubo. Igual que la anexión de los territorios sirios de los Altos del Golán. Entonces, si más adelante, espero que esto nunca ocurra, pero si ocurre en otro sitio, se toma como antecedente la anexión israelí de territorios tanto palestinos como sirios, y esto legitimaría la anexión o la ocupación de territorios de otros países. Y esto sería, además de lamentable, una gran amenaza, un gran peligro para la estabilidad y paz del mundo, porque nos lleva de vuelta a la ley de la selva, donde el más fuerte se come al menos fuerte. Y la verdad es que no creo que la humanidad quisiera volver a esto. Por otro lado, el consenso israelí nos lleva de vuelta a que en Israel no hay hoy en día un, una diversidad política e ideológica como se intenta presentar a Israel, que es el oasis de democracia, el oasis de libertades, el oasis de justicia en la región del Medio Oriente. Y esto confirma que en Israel hay un solo que es el color del dominio colonial y de la anexión. Hay un consenso nacional. Lógicamente, yo no quiero desmerecer a los sectores más progresistas de la sociedad israelí, que son minoría, y esto los hace más valiosos, porque al tiempo que son tan reprimidos y su lucha cada vez es más difícil, no cesan de mantener sus principios en alto, pero lamentablemente son una minoría ínfima que no puede cambiar el curso de los acontecimientos y las políticas hegemónicas del Estado sionista de Israel. También me gustaría hacer referencia a dos temas importantes. Primero, nos separa tan solo 2 semanas del comienzo de la implementación de este plan de anexión de Israel. Pero yo quiero resaltar que tanto la Liga de Estados Árabes como la Conferencia de Cooperación Islámica, la Unión Europea, Rusia y China y muchos otros países han manifestado su desconformidad con el anuncio israelí y su intención de
la anexión de los territorios palestinos que mencionamos. Esto es importante. A pesar de que estoy consciente de que a Israel, al igual que a Estados Unidos, no les importan las condenas porque sobran las condenas y lo que sí podría importarles serían medidas concretas de sanción. Y espero que en algún momento tanto la Unión Europea como otros miembros de la comunidad internacional, China, Rusia, los países árabes, los países islámicos, implementen medidas concretas que hagan sentir a Israel el peso de sus políticas de discriminación y de colonialismo. También quiero resaltar otro elemento que estamos viviendo, que es esta lucha y esta resistencia en Estados Unidos y en el resto del mundo de la discriminación de la política norteamericana, que es parte esencial de su naturaleza, de la naturaleza de Estados Unidos, la discriminación racial. Si tanto ha causado la muerte condenable de George Floyd y posteriormente de otro ciudadano afro-norteamericano hace un par de días, nos sumamos a esta lucha, la hacemos nuestra y creemos que una vez más no podemos aceptar la doble moral. Si se condena la política de discriminación en Estados Unidos y la represión ejercida en contra de un sector de la población norteamericana, este mismo principio hay que aplicarlo a nivel universal en todas partes, independientemente de dónde y de quién se trate. Y en este caso reclamamos tener el mismo trato con las políticas similares de Israel y de Estados Unidos. De hecho, son gemelos o son padre e hijo. Es lo mismo que ocurre tanto en Israel como en Estados Unidos. Para finalizar y para dar oportunidad a un debate, yo quiero hacer mención también a dos acontecimientos muy importantes y que tenemos que registrar como triunfo de los derechos humanos y del derecho internacional para toda la humanidad. Si bien se trata de Palestina específicamente, pero esto es importante para todos los que luchamos por la justicia y por los derechos humanos, por la paz, por la libertad. Uno es la decisión de la Corte Penal Internacional que admitió la solicitud palestina de investigar los crímenes de guerra que cometió Israel en Palestina, en territorio palestino ocupado. Y acá sería bueno también destacar que entre pocos, muy pocos, un puñado que no supera los dedos de una mano, que rechazan esta medida, tanto Israel como Estados Unidos han anunciado, además de su rechazo, sanciones a la Corte Penal Internacional. Hace menos de una semana, Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, anunció sanciones a la Corte Penal Internacional y, entre otras cosas, revocó las visas a los jueces, fiscales y familiares, fíjense, y familiares
de ellos y no les permiten ingresar a Estados Unidos. Posiblemente también extremarían sus sanciones a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Primero, porque podrían llevar a juicio a soldados norteamericanos que podrían haber cometido crímenes de guerra en Afganistán, y porque admite esta Corte Penal Internacional, admite la solicitud palestina de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. Entonces, esto por un lado nos envía un mensaje que hay dos categorías de países y de seres humanos. Primera, que son Israel y Estados Unidos, que tienen vía libre y pueden cometer los crímenes que quieran en contra de quienes quieran y no pueden ser sancionados simplemente o enjuiciados simplemente por ser ellos. Y la otra categoría, que es el resto del mundo, donde sí nos pueden aniquilar, nos pueden matar, pueden cometer crímenes de guerra en contra de las personas, de los países, de los territorios, y esto debe pasar desapercibido. El otro acontecimiento importante es de hace 2 días de la Corte Europea de Derechos Humanos, que revocó una sentencia de la justicia francesa que había condenado a activistas del BDS. Y esto es sumamente importante porque descalifica esta resolución de la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, descalifica a la sentencia de la justicia francesa, y de algún modo también denuncia la doble moral de las potencias occidentales, que no solo tienen doble moral, sino inclusive violan sus propias leyes locales, porque la Corte Europea considera esto una violación a la libertad de expresión. Entonces, este es un triunfo para aquellos hombres y aquellas mujeres que han participado en esta campaña de la sociedad civil de BDS en contra de las medidas y las políticas del Estado de Israel. Y esto es un aliento para todos nosotros y nos renueva la confianza en la humanidad de la humanidad y en instituciones que defienden y velan por los derechos humanos y velan y defienden el derecho internacional. Esto nos pone, todo este panorama, nos pone frente a una situación que se aproxima, que es sumamente grave en Palestina, porque la Autoridad Nacional Palestina, la OLP y el Estado de Palestina han anunciado la ruptura de todo vínculo con Israel y con Estados Unidos. Con Estados Unidos ya lo había hecho anteriormente, hace tiempo, pero ahora con el Estado de Israel. Si Israel implementa esta medida de anexión, esto va a tener consecuencias políticas, económicas y seguramente en el aspecto social y de represión por parte de Israel, porque la resistencia de Palestina y del pueblo palestino a esta medida
seguramente va a tener una confrontación, aunque sea pacífica y popular, va a ser mucho más intensa y más directa. Y esto también tendrá, por el lado de Israel, mayor represión y mayor muerte a manos de sus soldados, pero en el lado palestino. Muchos expertos, tanto internacionales como israelíes, advierten del riesgo que esto conlleva, pero lamentablemente tanto Estados Unidos como Israel han hecho oídos sordos y persisten en sus planes. Esto nos llama a estar alerta y estar dispuestos para poder ser consecuentes con nuestros principios, con la defensa de los derechos humanos, la defensa de los pueblos que luchan por su libertad y por la justicia. Aligar, mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.